Estamos listos. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Cuenta, señor secretario. Gracias, señor presidente. Corresponde informar a la comisión de un oficio del fiscal nacional del Ministerio Público, el señor Jorge Abbott Charme, quien mediante oficio da a conocer sus observaciones respecto al proyecto de ley que moderniza los procedimientos concursales contemplados en la ley 20.720 y crea nuevos procedimientos para micro y pequeñas empresas. Este documento está a disposición de los señores senadores en comisiones sin papel. Hay diversas solicitudes. La primera es del presidente de ODECU, la Organización de Consumidores y Usuarios, el señor Stefan Larena. Comparte con la comisión una solicitud de reconsideración presentada por su organización a la Fiscalía Nacional Económica en el marco de la compra por parte de la empresa State Grid de la Compañía General de Electricidad CGE. Considera que puede ser de interés para los señores y señoras senadores de la comisión. Respecto de los proyectos en tabla refundidos, hay solicitudes de la presidenta de la Asociación de Empresas de Servicios Sanitarios, ANDES, la señora Jessica López, y también del director ejecutivo de Empresas Eléctricas, el señor Rodrigo Castillo, en cuanto a asociación gremial, que reúne a empresas de distribución de energía eléctrica. Las solicitudes de ellos son para ser invitados a asistir y participar en las sesiones en que la comisión vea estos proyectos. A estas dos solicitudes se suma la que recibió la comisión la semana pasada de Intergas. Presidente, nosotros como Secretaría y en pro, en el fondo, como de Economía Procesal, le hicimos saber a estas personas interesadas que estuvieran atentos y que en el caso que la comisión acordara invitarlos, ellos pudieran acceder cuando la comisión lo estime pertinente. Eso es todo, presidente. ¿Habría acuerdo para que se pudiera sumar a la sesión de hoy? Sí, por supuesto, si están disponibles. Perfecto. Le vamos a avisar entonces, le vamos a mandar el link. Perfecto. Pedro, ¿solamente en el sector sanitario no hay gente de los otros servicios? Sí, de Intergas. Gas. Sí, de empresa. Claro, Intergas, que es el gas de red. Y el caso de servicio eléctrico está el señor Rodrigo Castillo, que es director de la asociación gremial que reúne a las empresas de distribución. Y la señora Jessica claro, y la señora Jessica López, que representa a la Asociación de Empresas de Servicios Sanitarios. Claro. Al comienzo de la sesión nos va a acompañar solamente representantes del Ministerio de Energía. Del Ministerio de Obras Públicas se excusaron y que se podrán integrar recién a las 10 de la mañana. Lo mismo me solicitó la senadora Carmen Gloria Aravena, que la excusara, que ella no va a poder estar desde el comienzo, pero se va a integrar en cualquier momento. Perfecto. Entonces, hacemos pasar a los invitados, entonces, presidente. Sí, hay que pasar a todos los invitados, por favor. Perfecto. En Senado sin papel está toda la documentación. Sí, está toda la documentación, también está la lista de los invitados. Vamos a tener que sumar a Jessica López y representante de la empresa de servicios eléctricos. Cuando estén los invitados, iniciamos la sesión. O sea, perdón, iniciamos el debate, porque la sesión ya está iniciada. Presidente, si quieren, podemos hacer una pequeña relación del proyecto. Sí, adelante. Robert lo va a proyectar. También tenemos preparado un comparado que lo remitimos a los señores parlamentarios. El informe, perdón. Relación. Sí, Sí, el presidente. informe de la paridad de los directores ya está listo. Está en corrección, sí. Ya. El que despachamos a la Comisión de Hacienda fue el de empresa de registro de empresas.
Pregunto por si podríamos poner en tabla esos proyectos o ese proyecto la próxima semana en sala. Sí, para la próxima semana, sí. Ya, Que fueron muchas sesiones, presidente, fueron muchos invitados. Acá, bueno, se trata de los boletines 16.163-03, perdón, 14.163-03, pequeño error, y 14.172-03 refundidos. Son dos mociones. La primera, ambas prorrogan los efectos de la ley 21.249, que dispone de manera excepcional medidas que indiquen en favor de los usuarios finales de servicios sanitarios, electricidad y gas de red. Y la segunda también modifica esta misma ley para prorrogar el plazo y fijar condiciones que indica para el cobro de las deudas por suministro de servicios sanitarios y electricidad y gas. La primera fue iniciada por moción de los senadores señora Rincón, Carvajal y Proboste y señora Elizalde Pizarro, y la segunda fue iniciada en moción de los senadores señor Elizalde, señora Allende y señores Insulza, Letelier y Quintero. En líneas generales, los objetivos de ambas mociones, también hay que hacer presente que la sala acordó, a solicitud del presidente, la sala acordó que fueran refundidas en sesión del 14 de abril. Los principales objetivos son prorrogar la vigencia de esta ley, consecuencialmente aumentar el número de cuotas de las cuales se prorratean las deudas contraídas de las empresas y también ampliar el espectro de beneficiarios que puedan acogerse en la citada ley, con un matiz de diferencia entre ambas mociones. Una plantea un acceso universal a estos beneficios y lo otro lo amplía del actual 60% a un 80%. Bueno, y los otros antecedentes que están en primer trámite constitucional para primer informe, y que ambos proyectos refundidos constan de un artículo único y de conformidad con lo que dispone el artículo 127 del reglamento del Senado, pueden ser discutidos en general y particular a la vez por la comisión. Eso es todo, señor presidente, señores senadores. Ya, entonces pongamos los textos sobre la pantalla y le vamos a ofrecer la palabra al subsecretario de Energía, Francisco López. Presidente, muy buenos días, muchas gracias. Un saludo a todos los senadores y senadoras que nos acompañan hoy en día. En primer lugar, recordar un poco los orígenes de esta iniciativa. Recordar que a poco declarado de estado de catástrofe en marzo del año 2020, el Ejecutivo, a raíz de conversaciones que sostuvo con diversos parlamentarios de distintas bancadas, logró un acuerdo con las empresas distribuidoras para poder asegurar que las familias chilenas pudiesen contar con el suministro de servicios básicos de manera continua, sin interrupciones, y asimismo lograr una forma para que éstas pudiesen tener facilidades para poder pagar y ponerse al día con sus cuentas en los meses posteriores. Esto operado de buena manera. Esto posteriormente fue recogido por un proyecto de ley que está en tramitación en el Congreso, un proyecto de ley que fue aprobado por el Congreso, un proyecto que estuvo vigente, después fue prorrogado hacia los meses de noviembre o octubre, para las fechas que hoy día estamos próximos a ocurrir. En el mes de mayo debiese concluir la vigencia de esta segunda prórroga del proyecto de ley. Pero es importante destacar que el proyecto de ley, y tanto el acuerdo como el proyecto de ley, tenía dos propósitos principales. En primer lugar, asegurar que las familias chilenas no tuviesen problemas de acceso a la electricidad o al agua potable, producto de la pandemia, situación que creemos que se ha cumplido a cabalidad. El superintendente, si ustedes lo permiten, en algunos instantes más podrá dar antecedentes de cifras que hay, pero no se registra ningún reclamo por corte, al menos de corte de luz, corte de energía, producto del no pago de las cuentas derivadas de problemas con la pandemia. Y un segundo mecanismo o un segundo ámbito de acción que tenía el acuerdo y el proyecto de ley, que era establecer condiciones o mejoras para que las familias pudiesen
a través de distintas facilidades sin ningún tipo de reajuste de interés, poder también avanzar en poder dar facilidades para el pago en los meses posteriores de ocurrido la pandemia. Como decía anteriormente, el primer propósito se ha cumplido a cabalidad. Creemos que con el segundo hay que realizar algunas acciones o ver qué es lo que ha ocurrido, cómo podemos también facilitar y cómo podemos hacer que las familias puedan efectivamente acogerse de mejor manera a esta facilidad de pagos que hoy día existen. El proyecto del acuerdo, que fue acordado a fines de marzo del año pasado, tenía ciertas condiciones, tenía ciertos requisitos que eran para el 40% de ingresos más vulnerables, para casos comprobados de imposibilidad de pago derivados de la catástrofe, disminución de ingresos. Sin embargo, con el transcurso de los días, estos fueron también aclarados y finalmente todas aquellas familias o personas que tuviesen problemas derivados de la pandemia pudieron finalmente acogerse a este convenio. Es así como entre marzo y agosto son cerca de 110.000 las familias, los clientes que se acogieron en materia eléctrica a este beneficio, y son cerca de 70.000 adicionales las que se fueron acogidas con posterior al ingreso de la ley. Hemos visto también que en las últimas semanas ha habido una aceleración, un mayor número de familias que se han acogido al convenio de no pago, al convenio de pago para producto de los retrasos en el pago de las cuentas de energía, pero creemos que podríamos explorar algunos mecanismos para poder darle mayor facilidad y poder acelerar también que las familias finalmente puedan acogerse a este segundo beneficio que también establece la normativa. Si usted me permite, presidente, me gustaría que el superintendente pudiese darnos un poco más de información respecto de las cifras y de la situación. Perfecto, gracias al subsecretario. Le damos la palabra al superintendente. El micrófono apagado. Ahí sí, Ahí buen sí. día. Buenos días. Por su intermedio, presidente, saludar a senadoras y senadores, autoridades presentes. Sí, en relación a lo que manifiesta el subsecretario de Energía, quiero dar cuenta de cómo ha sido el funcionamiento de la Ley de Servicios Básicos y del periodo global de la evolución, tanto de los convenios que han suscrito las personas, como el avance y evolución de la morosidad en el sector eléctrico y en el sector de gas. Quiero recordar que antes de la dictación de la ley de servicios básicos, que estableció beneficios para algunas personas en términos de plazos, cuotas y no corte de los suministros, existió un acuerdo entre las empresas y sus clientes que fue anunciado en marzo, y que por ese acuerdo hubo una medición de parte de la superintendencia que llegó a totalizar 107.057 acuerdos firmados entre empresas y personas. De aquellos, 105.247 del sector eléctrico y 1.810 del sector de gas. Posteriormente, y ya con la vigencia de la Ley de Servicios Básicos, hasta fecha, y estoy dando cuenta de estas cifras hasta el 18 de abril, hago mención a esto porque hay un oficio que entregamos al Senado hace algunos días y que daba cuenta hasta el 31 de marzo. Esas cifras se mantienen. Estoy dando ahora la actualización, entendiendo que esas cifras ya las manejan, la actualización al 18 de abril. Y es entonces que por la Ley de Servicios Básicos, en el oficio anterior, al de marzo, habían 71.045 y ese número se ha elevado al 18 de abril a 76.453, 72.051 en el sector eléctrico y 4.402 en el sector de gas. Con todo, sumando los convenios de ambas iniciativas, la legal y la voluntaria de las empresas, el total de personas que han accedido son 183.510, 177.298 del sector eléctrico y 6.212 del sector de gas. Y esto creo que es muy relevante a la luz del proyecto que se está tramitando, por cuanto cuando miramos las cifras de
morosidad y la evolución de morosidad que hemos tenido durante el año, tanto en el sector eléctrico como en el sector de gas, particularmente cuando miramos la evolución de los clientes residenciales, que son la gran mayoría de los clientes que forman parte del sector energético en el país, nos damos cuenta que al cierre de marzo de este año, los clientes residenciales con condición de morosidad, según lo que está establecido en la normativa vigente, ascienden a 683.330. Esto en el sector residencial. ¿Y por qué esto es relevante? Porque dado que esencialmente esta ley busca proteger a las familias por la pandemia y la afectación que esta produce en las personas y en los ingresos, nos damos cuenta, y en ese mismo reporte se muestra, que a marzo la industria eléctrica ya tenía un nivel alto de morosos. Es decir, en el sector eléctrico a marzo de 2020, al inicio de la pandemia, podemos establecerlo como inicio de la pandemia, 514.418 clientes presentaban morosidad desde el punto de vista de la normativa en el sector eléctrico y 53.016 en el sector de gas. Esto quiere decir que desde marzo, podríamos establecerlo como el momento de inicio de los problemas de la pandemia, hasta el presente, llegando el presente a fines de marzo, se han agregado 168.912 morosos en el periodo en que hemos estado con pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, lo que ocurrió, si recordamos, el 11 de marzo, y el estado de excepción en nuestro país se inició el 18 de marzo del año 2020 ambos. Entonces me parece muy relevante señalar que en el objeto, que ha sido fundamentalmente el apoyo hacia las personas, hay un aumento en cantidad de morosos de 168.912. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando miramos el número final a marzo de 683.330 personas morosas en electricidad y 71.515 en gas, lo que tenemos que distinguir es que no todos ellos se provocaron en el periodo que podríamos llamar pandemia, desde marzo del 2020 en adelante, sino que 514.000 en el sector eléctrico y 53.000 en el sector gas ya estaban en esa condición antes del inicio de la pandemia. Desde el punto de vista de la vigencia de la ley, de los objetivos que le corresponde a la SEC, dado que la vigencia de la ley actualmente vigente es los primeros días de mayo, corresponde a las empresas, es algo que hemos estado instruyendo por oficio a la totalidad de las empresas de electricidad y gas del país, que cumplan lo que estaba establecido en la ley, vale decir, tienen que informar en estos días, y eso ha estado ocurriendo. También hemos visto campañas impulsadas por el sector eléctrico y por empresas en las distintas regiones y comunas, informar el saldo a los clientes, informarles los beneficios a los que pueden acceder, esto es decir, que pueden prorrogar en cuotas sin intereses y sin reajuste, y ofrecerles canales de atención más allá de la posibilidad de convenios a través de páginas web, también canales telefónicos, verificación que hemos constatado que está ocurriendo. Y tal como anticipaba el secretario, en nuestro proceso de captura de reclamos de personas que se hayan sentido que no estaban cumpliendo las empresas eléctricas o las empresas de gas, lo que estaba establecido en la ley, no registramos cortes de suministro ni reclamos por corte de suministro distintos a los que la ley permite, ni reclamos por no aceptación de convenio. En resumen, vemos que ha habido un funcionamiento que a estos niveles que estamos viendo 5.000, prácticamente entre 5.000 y 6.000 nuevos convenios durante los primeros 18 días de abril, evidentemente no va a dar cuenta esa velocidad para cerrar toda la brecha de morosos que tiene el sector eléctrico y el sector de gas, pero muy importantemente decir que la mayoría de ellos se originaron
antes de la pandemia y que los que se originaron en pandemia solo ascienden a 168.912 y 18.499 en gas. Eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ávila. Yo entiendo que los proyectos tienen tres temas y creo que sería bueno que los agrupáramos para ir tomando decisiones sobre estos tres temas al menos, y no entrar a ver las indicaciones una a una, porque el texto tiene que quedar armónico. Entonces, el primer tema tiene que ver con hasta cuándo se amplía el plazo de aplicación de esta ley. Una indicación habla de 540 días, otra indicación habla de 480 días, y otra posibilidad es que pongamos una fecha exacta, que digamos, por ejemplo, hasta el 31 de diciembre de este año, por decir algo, o el 30 de noviembre de este año, de manera tal que haya una fecha cierta y no se tengan que entrar a interpretar desde cuándo se aplica la ley, cuándo fue publicada, lo que es un enredo. Entonces, lo primero es hasta cuándo debería ampliarse la aplicación de la ley. Eso es el primer punto. Un segundo punto, que también deberíamos resolver, dice relación con la primera indicación que plantea eliminar todos los requisitos para obtener los beneficios. Y la segunda indicación, que es lo que plantea, es ampliar la cobertura del 60 al 80%. Quiero hacer ver que hay una norma, no me acuerdo todavía, estoy buscando aquí el texto, pero no me acuerdo en qué lugar está, que de todas maneras a los que no cumplen con requisitos les permite obtener los beneficios si es que han tenido una merma significativa de sus ingresos. Entonces deberíamos decir si se eliminan todos los requisitos o si solo se amplía la cobertura al 80%, entendiendo que hay una norma residual que establece que una persona que haya visto disminuida de manera significativa su ingreso de todas maneras puede acogerse a los beneficios, independientemente de que no cumpla con los requisitos anteriores. Y el tercer punto, que no está en las indicaciones, pero que queremos discutir, es, en caso de que se amplíe la aplicación de la ley, el número de cuotas en que se puede repactar la deuda, que actualmente está establecida en 36 cuotas como máximo, y podría eventualmente discutirse una ampliación de eso a eventualmente 48 cuotas. Y por último está el artículo 11 que se agrega, que automáticamente establece una prórroga de la aplicación de la ley en caso que se mantenga el estado de catástrofe. Y habría que ahí discutir, bueno, si aprobamos esta ampliación automática y, de ser así, cuál sería un tiempo prudente. Yo diría que esas son, no tres corrijos, son los cuatro temas respecto a los cuales deberíamos tomar decisiones en la comisión, y lo que propongo es que discutamos el fondo, y una vez que tengamos propuestas de fondo, podamos revisar el articulado para ver cómo debería quedar redactado para que quede el texto coherente. Entonces, voy a ofrecer la palabra sobre el primer punto, que es hasta cuándo debería ampliarse la aplicación de la ley. Senador Pizarro. Sí, presidente, buenos días. Bueno, yo, más allá que estoy de acuerdo con los puntos que usted ha planteado en discusión, yo creo que la presentación de estas mociones, independiente de quiénes la hayan presentado, lo que nos obliga es, en conjunto con el Ejecutivo, a analizar el problema mayor, el problema más de fondo, que se nos ha generado con otros instrumentos de subsidio o de apoyo que se han generado por ley, con patrocinio del Ejecutivo, sin él, que la experiencia nos ha indicado, algo pasa, parece que hay como un eco, la experiencia nos ha indicado que el solo postergar, sin entregar una solución a los usuarios y también a los operadores, en este caso a las empresas concesionarias, que implique la posibilidad de pago más adelante o derechamente un aumento en los subsidios de parte del Estado. En el caso del agua, por ejemplo, se entregan subsidios a los sectores más vulnerables, dependiendo de ciertas condiciones, en fin. ¿Por qué planteo esto, presidente? Porque, por ejemplo, con el FOGAPE, que fue el crédito que se focalizó en pequeña empresa, el primer FOGAPE tenía un plazo y lo que buscaba era aportar capital de trabajo para que pudieran subsistir, en el entendido de que después seguían con su propia dinámica y el FOGAPE, pero seguían con una actividad. Bueno, como la pandemia se ha alargado y todos ya sabemos lo que estamos,
y probablemente tenemos un tiempo mayor por delante. En este caso no puede pasar lo mismo, o sea, al aplazar solo los pagos o fijar cuotas hacia adelante, los usuarios no las van a poder pagar. Si no las han podido pagar hasta ahora, menos las van a poder pagar acumuladas más adelante, ya sea en 6, en 12, en 15, en 20 cuotas. Y eso es el primer problema. Y el segundo problema es que es evidente que a los operadores o a los concesionarios también se les genera un doble problema, porque son ellos los que tienen que financiar estas diferencias. Aquí, si los usuarios no pagan, si no se aumentan los subsidios, se va a producir también un problema financiero grave para los operadores. Y esa es una materia que necesariamente tenemos que responsablemente ver y analizarla en este proyecto, en estos proyectos. Porque si no, nos va a suceder el fenómeno de que vamos a ir recargando la carga a los usuarios, o el día de mañana a los operadores, o el día de mañana al propio Estado, porque alguien va a tener que hacerse cargo en algún momento determinado si se produce una crisis mayor desde el punto de vista financiero, de operación o de gestión, si es que se interrumpen los servicios. Me parece a mí, presidente, que ese debate tenemos necesariamente que hacerlo en esta comisión y hacerlo de manera integral. Y a mí me parece que este debate lo pudiéramos tener con el ministro de Economía y con el ministro de Hacienda, porque en definitiva, para abordar esos temas necesariamente se requiere, nosotros no tenemos iniciativa para abordar temas de subsidio o todo lo que implica asumir garantías por parte del Estado, etcétera, etcétera. Esa situación ya la estamos viviendo con otros de los instrumentos que hemos ido aprobando e implementando en el Congreso, y como la crisis que ha llegado más allá de lo pensado, está generando problemas distintos, o tiene efectos, digamos, que no podemos hacerlos lesos, porque todo tiene un límite. Gracias, senador Pizarro. Me corrige por interno, Pedro, porque yo cuando firmé la indicación había visto que había una ampliación de cuotas, pero ahora la estaba buscando en el comparador, no la había encontrado, pero efectivamente hay una indicación en el artículo 2 que también plantea ampliación del número de cuotas, así que eso está en los proyectos. Por eso me llamaba la atención no encontrarla ahora cuando vi el comparado. Sobre lo que propone el senador Pizarro, no sé si el gobierno quiere hacer algún planteamiento, porque está claro que lo que él plantea excede, podríamos decir, el ámbito de esta ley, pero da cuenta de un tema mucho más profundo, que es que cómo creamos condiciones para que la gente, superada la crisis, pueda ponerse al día. Gracias, presidente. Efectivamente, en la implementación de la ley se generan ciertos saldos o cuentas impagas que las familias, la propia ley establece mecanismos para que ellos puedan darle facilidades para poder ponerse al día. Es así como existen, en su primera versión eran 12 meses y después cuando fue ampliado sucesivamente la prórroga cuando fue aprobado el proyecto de ley y su posterior prórroga, fueron ampliados también esos plazos, y existe en el propio artículo 2 de la ley un mecanismo que busca justamente permitir o facilitar que las familias puedan, sin ningún tipo de interés, sin ningún tipo de reajuste, ajustar esto, y en sucesivas cuotas determinadas por ellas mismas, son las familias quienes determinan cuántas cuotas pueden finalmente abordar para poder hacer frente de este pago de la cuenta de los servicios básicos. Creemos que debiésemos buscar algún mecanismo para poder avanzar en hacer más aplicable y poder no sé si bien a través de facilidades o algún tipo de canal distinto, permitir que las familias puedan acogerse al artículo 2 de mejor manera, porque creemos que, como decía hace algunos instantes, en lo que se refiere a garantizar el acceso a los servicios básicos, la ley ha funcionado muy bien. El acuerdo entre la ley ha permitido que las familias puedan contar tanto con luz como con agua potable, pero creemos que debemos buscar algún tipo de espacio, algún mecanismo para poder facilitar que las familias, estos saldos no se sigan acumulando, sino que puedan firmarse los convenios, y creemos que es una buena forma también para poder ir dándole una salida más ordenada también a estos saldos que se han ido acumulando. Presidente. Senador Durana. Bueno, este proyecto de ley
obviamente que es muy importante en función de que la pandemia lamentablemente no ha terminado. Y así estamos viendo en el día a día cuáles son los distintos anuncios que se van generando desde el gobierno. El último, el día de ayer, en que nuevamente se incrementa el grado de cobertura para personas con el ingreso familiar de emergencia. Por lo tanto, lo que ha planteado el senador Pizarro, efectivamente es un tema que se va a dar, pero querramos o no, este es un tema que debiese comenzar a analizarse, creo yo, en una ley distinta, pensando en cuál debiese ser el camino a recorrer cuando, espero, algún día termine esta pandemia. En relación a los puntos que usted ha planteado, como poder determinar los plazos, poder determinar el grado de cobertura, y también en relación a la eliminación de ciertos requisitos, yo creo que los plazos, desde mi personal punto de vista, debiesen estar focalizados hasta el término del estado de excepción constitucional y podrán ser 30 o 60 días posteriores. En materia de cobertura, seguir la línea del ingreso familiar de emergencia, es decir, en la medida que está aumentando la cobertura del IFE, creo que nosotros debiésemos legislar de tal forma que quienes accedan a este beneficio vaya de la mano con esa cobertura de aumento en el ingreso familiar de emergencia. Y en relación a eliminar requisitos o barreras de entrada, mi única duda finalmente se focaliza en que la ley de materia sanitaria establece una cantidad de metros cúbicos de agua que está finalmente sujeto al beneficio, y desde esa mirada creo que los requisitos debiesen ser establecidos en función a un consumo normal, a un consumo acorde, y no obviamente un aprovechamiento o un sobreexceso del cual obviamente existirá algún promedio que nos pueda entregar la superintendencia. En materia de agua, tenemos una cantidad de metros cúbicos de agua que está establecido en la norma, creo que tenemos que mantenerlo, y en materia de energía debiésemos, hoy día, un año de pandemia, establecer un promedio, porque sabemos que hay mayor consumo de energía estando mucho más gente permanentemente en condición de cuarentena, pero debiésemos tener un promedio de tal manera de que efectivamente tampoco existan sobreconsumos exagerados que muchas veces pasan a ser ciertas situaciones que no condicen con el espíritu de lo que nosotros queremos establecer, presidente. Perfecto. Entonces, entremos a los temas que hay que resolver en la ley y después podemos, yo creo que de todas maneras tenemos que en algún momento abordar los temas que planteaba el senador Pizarro, que, insisto, trascienden lo que establece esta ley, pero yo creo que además eso requeriría una conversación eventualmente con el Ministerio de Hacienda u otros ministerios del gobierno, porque es un tema mucho más sustantivo, porque estamos por el momento evitando las consecuencias más dramáticas, pero lo cierto es que se ha acumulado una deuda y existe la posibilidad de que la gente no esté en condiciones de ponerse al día, incluso superar la pandemia. Y mientras más se prolonga la pandemia, mayor es la deuda. Partamos entonces, miren, en las indicaciones hay una que habla de 480 días después de la publicación de la ley, y otra habla de... ¿Sí? Sí. Pedro, ¿sí? Exacto. Ahí correspondería entonces comenzar con el artículo primero. Sí, por eso, voy a plantear el primer tema que hay que resolver. Perfecto. Ya. Luego lo resolvamos para todos, porque son varios artículos que se modifican con el mismo número. ¿Sí? Muy bien. Jorge. Sí, presidente, Jorge. perdón. Para entenderle bien, ¿usted quiere entrar a conocer las propuestas concretas, el artículo, el numeral y decidir ahora? ¿Sí? ¿Tú qué planteas? ¿Que lo veamos en otra sesión? Bueno, lo que pasa es que yo, para ser franco, firmo el proyecto, no tengo ninguna duda, porque es de lógica coherencia que tenemos que adecuar los plazos a la realidad que estamos viviendo. Pero ¿cómo hacemos para no generar un problema mayor? Porque, como decía el senador Durana, las cifras que me entregan mis asesores, viendo, por ejemplo, cualquier caso de cualquier hogar que tiene los tres servicios: agua, luz y gas.
y se amplía, ¿no es cierto?, en un plazo independiente del plazo. El problema es qué es lo que vamos a hacer después de que se termine esto y la persona tiene que asumir ese endeudamiento. Y los promedios que dan al 31 de diciembre estimado, están los sectores ahí, nos podrán corregir, pero más o menos sostienen que vamos a tener en el sector sanitario una deuda total de 133.000 millones de pesos, con una deuda promedio de cada hogar de 650.000 pesos, más o menos. Y de los clientes que hay con deuda morosa, alrededor de 205.000. En el sector eléctrico, es una deuda total de 187.000 millones de pesos, con una deuda promedio de 586.000 por hogar. Si le sumamos esos 586 a los 650, entonces estamos hablando ya de 1 millón y tanto. Y si tuvieran gas, la deuda promedio también va a ser del orden de otros 400. O sea, estamos hablando de que al término vamos a estar con endeudamiento por hogar de personas entre 1 millón, 2 millones, dependiendo de los consumos, y tal vez mucho más cuando hay consumos más altos. Entonces la pregunta es, ¿cómo va a pagar esa gente? Esa es la primera pregunta que nosotros responsablemente nos tenemos que hacer acá. Por eso es que le planteaba que tenemos que buscar una solución integral, porque si no se subsidia directamente a esos deudores morosos, lo que vamos a tener en un año y medio más, es un reventón completo de miles de personas que, terminado este proyecto, les van a cortar los servicios porque no lo van a tener cómo pagar, ni siquiera en cuota. Entonces, por eso es que plantea que como en algunos casos hay subsidio, tenemos que hacer un trabajo mixto, que algunos subsidios serán aumentados por parte del Estado, otra parte tendrán que absorberla las empresas, en fin, buscar una alternativa que sea realista, porque si no, nos va a pasar lo mismo que con los créditos. Yo no quiero que en este sector de servicios básicos tengamos el problema que tenemos con el CAE, con los estudiantes universitarios que asumieron los créditos. O sea, lo que quiero decirle, presidente, es que teniendo la necesidad de garantizar los servicios básicos por el tema de la pandemia, responsablemente tenemos que plantearnos qué es lo que va a pasar en 2 años más, o en 3, con las mismas familias a las cuales estamos llevando ahora, que van a estar recién volviendo a retomar una actividad, a generar ingresos, a volver a retomar una vida más normal. Eso es lo que quiero plantear. Por eso, si usted quiere empezar a tratar o ver artículo por artículo, a mí me parece que no es tan sencillo. Yo entiendo el punto, Jorge, pero y luego la palabra después al señor Castillo, que está pidiendo intervenir, 5 minutos. Pero el punto es el siguiente: esta ley ya su ámbito de aplicación venció, no sé si el 4 o 5 de mayo. O sea, hoy estos deudores se les podría estar cortando el servicio. Las empresas, en el caso sanitario, tengo entendido, han ampliado voluntariamente, conforme a la modalidad que ahí estableció el gobierno al principio de la crisis, la aplicación de los beneficios hasta noviembre, tengo entendido. No sé cuál es la situación en los otros sectores, pero desde el punto de vista estrictamente legal, hoy día se le podría estar cortando el servicio a todos los morosos. Entonces tenemos que partir por resolver ese tema, que es el tema del ámbito de aplicación de la ley. Insisto, eso es independientemente del convenio que voluntariamente han establecido las empresas con los deudores, incluso exprima la ley, y que tengo entendido que ha extendido su ámbito de aplicación. ¿Presidente? Sí, porque las personas supuestamente ya deberían haber repactado hasta el 36 cuotas y deberían estar pagando. Le voy a pasar la palabra, perdón, Carmen Gloria, después el superintendente que hace una apreciación sobre este punto, eventualmente para corregir el punto, y después le voy a dar la palabra al señor Castillo. Carmen Gloria. Muchas gracias y luego me disculpe, pero tenía una hora de médico, así que tuve que atrasarme un minutito. El planteamiento que hace el senador Pizarro me interpreta plenamente en el sentido siguiente. Es probable que un porcentaje de familias haya repactado, pero también es probable, y las cifras lo comprueban, que haya personas que simplemente se hayan acogido a esto de que no hay corte, y por lo tanto vamos a entrar en una condición de deudores bastante amplia, y que además implica, por un lado, el costo, las empresas probablemente van a judicializar. Entonces, entendiendo el punto suyo de que ya estamos fuera de plazo,
esta ley hoy día ya tiene una experiencia, a diferencia de la anterior, que nosotros no teníamos experiencia respecto de cómo se iba a comportar, digamos, el consumidor, hoy día sí la tenemos. Entonces tenemos también una responsabilidad frente a el nivel de endeudamiento y de compromisos que no están siendo resueltos por vía de convenio, que sería lo ideal. El tema es cuántos no están con convenio, cuántos simplemente no han pagado a propósito de que no se les corte el servicio. Entonces, yo creo también, yo sé que estamos contra el tiempo, pero también le haría una vuelta y aquí es probable que se requiera Hacienda o se requiera al desarrollo social, porque claramente aquí hay que hacer una diferencia vinculada a la capacidad, digamos, económica que tiene cada uno de los consumidores que estén en este contexto endeudados, pero sin convenio, que es lo más preocupante, porque si bien el convenio no asegura que vayan a pagar, al menos hay una estructura, digamos, convenida, pero yo creo que en muchos casos ni siquiera hay eso. Gracias, presidente. Gracias, Carlos. Efectivamente, la ley está vigente, yo he dicho, hasta mayo. Yo ando medio acelerado porque todavía estamos en abril, entonces todavía no se les puede cortar. Pero no sé si al 4 o 5 de mayo vence y ahí se les podría empezar a cortar. Le voy a dar la palabra al superintendente y yo quisiera preguntar al subsecretario si el gobierno tiene alguna propuesta respecto a aquellos que no se hayan acogido a estos convenios de pago, de resolver, al menos en este proyecto legislativamente, ese punto. Entendiendo que lo que plantea el senador Pizarro, que es el tema de eventualmente aumentar los subsidios, eso es iniciativa exclusiva y debería ser visto en un proyecto distinto, pero de todas maneras debería ser por lo menos abordado en esta discusión. Entonces le doy la palabra al superintendente. Gracias, presidente. Usted ya lo aclaró respecto de la vigencia. Lo que está ocurriendo en este plazo hoy día es que las empresas deben informar los saldos, las opciones y los canales de contacto. El 5 de mayo termina la vigencia de la ley. Y 30 días después, es decir, la primera semana de junio, hasta esa fecha, las personas y los clientes de las empresas pueden acudir para hacer estos convenios. Esa era la precisión. Perfecto, entonces tenemos todavía un par de semanas. Subsecretario, no sé si el gobierno tiene alguna propuesta respecto de quienes no se han acogido a convenio que pueda ser resuelto legislativamente, y después le doy la palabra al señor Castillo. Gracias, presidente. Como mencionaba anteriormente, podríamos buscar algún mecanismo para poder vincular ambos efectos que tiene el proyecto de ley. El proyecto de ley tiene en primer lugar un propósito que ha funcionado muy bien, que decía que es el no corte, y el segundo que está un poco más retrasado, y ahí va a ser muy importante también escuchar probablemente a las asociaciones gremiales que nos pueden dar algunos planteamientos para poder avanzar de manera más acelerada, porque son ellos quienes tienen la mejor manera de poder avanzar en materia de convenios, pero si uno pudiese establecer alguna forma de poder vincular a ambos efectos, de que las familias puedan de manera más decidida ya acogerse a los convenios, sin duda nos va a permitir también para todos aquellos que pueden avanzar, poder ya empezar a evitar que este monto adeudado siga seguir acumulándose, y además va a permitir que aquellas, lo que se señalaba anteriormente por el senador Durana, permitir que aquellos que efectivamente no son quienes tienen con la Tati, porque no... Hay un micrófono abierto ahí, disculpe. Senador Pizarro, tiene un micrófono abierto. Gracias. Y nos permitiría también que aquellas familias que están en condiciones de poder seguir pagando o poder seguir cumpliendo, también podrían hacerlo si uno pudiese vincular ambos dos efectos que tiene el proyecto de ley. Gracias, subsecretario. Le damos la palabra al señor Castillo. Sí, señor presidente, por su intermedio, agradezco mucho a la comisión el permitirme referirme a este proyecto de ley. Yo les envié o les voy a enviar ahora una presentación, no quiero hacerlos perder el tiempo, por lo tanto voy a ser muy rápido respecto a nuestros puntos de vista y voy a compartir, por supuesto, esta presentación con la comisión. En primer lugar, referirme a lo señalado por el superintendente. Los datos que él ha dado, por supuesto, son totalmente correctos. Sin embargo, probablemente podría darse, no creo que haya sido la intención del superintendente dar esa idea, pero podría darse la idea de que la situación a marzo o abril del año 2021 respecto a la morosidad
no es muy distinto, no es mucho peor que la que teníamos en marzo del 2020. Eso efectivamente no es correcto, porque si bien normalmente hay un número importante de clientes que se mantienen morosos, del orden de 500.000 había en marzo del 2020 y hoy día del orden de 700.000, el tema más bien tiene que ver con cuántos meses deben y cuánto dinero deben. Es decir, esos 500.000 clientes que estaban morosos en marzo, probablemente la enorme mayoría de ellos en abril habrían pagado porque de otra forma se les habría interrumpido el suministro. En cambio, esos mismos 500.000 clientes, probablemente un número muy significativo de ellos hoy día no deben 2 meses, que es el máximo que suele acumularse de cuentas, sino que hoy día deben más de un año de cuenta de suministro. Por lo tanto, probablemente el número que sería interesante que pudiera compartirnos oficialmente la superintendencia, para no ser nosotros como industria quienes lo entreguemos, aun cuando por supuesto podemos compartirlo, es cuál es el monto de deuda promedio a abril del 2021 versus el monto de deuda promedio a marzo del 2020. Y eso es lo que realmente nos va a dar una idea de cuál es el nivel de endeudamiento y morosidad con los servicios básicos que tienen hoy día esos casi 700.000 chilenos que en el caso del sector eléctrico están con deuda. En segundo lugar, insisto, solamente en beneficio del tiempo, vamos a enviar una presentación mucho más completa. La verdad es que efectivamente, y tal como ha señalado el senador Pizarro, probablemente el tema de fondo tenga que ver con que, si bien todavía queda algo de tiempo, como señaló el senador Elizalde, es hasta el 4 de junio que se pueden firmar los convenios que contempla la actual legislación. Hoy día estamos viendo que los chilenos, solo por concepto de deudas del sector eléctrico, están acumulando deudas del orden de los 300.000 pesos por familia. Eso es un promedio, y los promedios siempre ocultan realidades. Hay familias que probablemente deben mucho más que eso. Y si hoy día esas familias no han sido capaces de pagar una cuenta, nos cuesta mucho como industria imaginar cómo a partir de un mes más o 6 meses más, o un año más, dependiendo cómo quede la extensión de una ley como esta, van a poder enfrentar el pagar una cuenta y media, una cuenta 3/4, es decir, un monto muy superior al que ya no han podido pagar hasta hoy día. Consideramos que, y para terminar, debemos encontrar soluciones que sean sustentables, que involucren a todos los actores. Creemos que efectivamente, como ha ocurrido en Europa, como ha ocurrido en Perú, como ha ocurrido en Colombia, debemos buscar un rol más activo del Estado en beneficio de los clientes, no en beneficio de las empresas, en beneficio de los clientes y en beneficio de la estabilidad del sistema. No hay que olvidar que hasta hoy día este problema ha sido sustentado, ha sido enfrentado por los clientes endeudándose y por las empresas de distribución eléctrica, que como se ha dicho muchas veces y ha sido materia de discusión en esta comisión, representamos solamente el 20% de la cuenta y que sin embargo a la fecha estamos enfrentando el 100% de esta dificultad, ya que nosotros seguimos pagando aguas arriba a nuestros suministradores. Por lo tanto, nuestro llamado, y así lo hemos hecho en público, es por una parte, obviamente, y hemos hecho una amplia campaña para lograr que más clientes se acojan a los convenios de pago, y seguiremos impulsando estas campañas para lograr que los clientes se acojan a los convenios de pago, pero el problema de fondo sigue ahí. El cliente que hoy día no podía pagar una cuenta, difícilmente de aquí a un año va a poder pagar una cuenta y media o 2 cuentas de suministro eléctrico. Ese es el mensaje que queremos pasarles con un sentido de urgencia. Estamos extremadamente preocupados como industria. Gracias, señor Castillo. Le doy la palabra al señor Germán Pfeffer, de Intergas, representante de Intergas, y después de la señora Jessica López. Muchas gracias, señor presidente. Y agradezco a la comisión que nos hayan citado como empresa que participa y aplica esta ley 21.249, la denominada Ley de Corte de Suministro de Servicios Básicos. Intergas, señores senadores, honorables senadores, ha cumplido íntegramente actividad en toda su extensión. Eso no implica que esté de acuerdo y apruebe esta legislación, esencialmente porque estimamos que no cumple los objetivos
por lo menos en materia de distribución de gas, para... Discúlpeme. Está llegando la caballería, parece, ¿eh? Así parece, ¿ah? El general Koster. Bueno, pero apagué el teléfono. Intergas estima que en materia de distribución de red en gas, esta ley no satisface ni cumple el objetivo que la inspiró, ayudar al sector más vulnerable. La realidad nos indica que los sectores más vulnerables no se abastecen de gas a través de una red domiciliaria. Por el contrario, se abastecen de energía, ya sea a través de GLP, es decir, los balones de gas, a través de la leña, a través de la parafina. Y que más bien los sectores medios y altos son los que se abastecen de gas a través de redes. En consecuencia, creemos que haber ampliado o haber dado aplicación a esta disposición que protege la mantención de los servicios básicos a la distribución de gas por red, no cumple los objetivos primarios de la ley. Y segundo, la distribución de gas por red no es una actividad monopólica. ¿Eso qué significa, honorables senadores? Que la actividad de la distribución de red tiene amplios sustitutos. Cualquier cliente de empresas distribuidoras de gas por red puede cambiarse en cualquier momento a satisfacer sus necesidades a través de balones de gas, parafina, leña, electricidad. Y eso es muy importante para entender la filosofía, ¿ya?, de esta normativa. Esta normativa tiene por propósito, ¿ya?, impedir, ¿ya?, que los actores monopólicos del mercado, que son agua y electricidad, pudiesen dejar sin suministro a los hogares más vulnerables. Pero esa realidad no ocurre en relación al gas por red. Segundo, en materia de morosidad, y para explicar nuestra realidad, honorables senadores, a marzo del año 2021, Intergas tiene aproximadamente un total de 2.037 clientes con 2 o más cuentas vencidas, es decir, morosos. Este número creció considerando o comparándolo con diciembre del año 2019, 11 veces. ¿Eso qué significa? Que se generó en nuestro segmento que no necesariamente entregamos gas al sector más vulnerable de la ciudad de Temuco, de la ciudad de Chillán y de la ciudad de Los Ángeles, lugares donde opera Intergas, aumentó 11 veces, es decir, una enormidad. Luego, dentro de estos porcentajes, ¿ya?, visualizamos que la morosidad de 2 o más cuentas subió del 1,8% aproximadamente al 9,6%, es decir, 5,5 veces. Todas estas mayores deudas, señores honorables diputados, van a tener que en su momento ser pagadas por los deudores, ¿ya? ¿Y qué ocurre? No ha existido por parte de los consumidores una voluntad seria y real de cumplir estos pagos. ¿Y por qué digo esto? Porque en nuestra realidad, al menos, del total de los 2.037 clientes que tienen 2 o más cuentas sin pagar, solo
37 han suscrito convenios en virtud de la ley. Y adicionalmente a esos 37, hay 50 de esos clientes que voluntariamente han suscrito convenios de pago. En consecuencia, del total de los 2.037 clientes que están morosos, solo 87 han manifestado su real voluntad para pagar, ya sea voluntariamente o acogiéndose a los beneficios de la ley. El resto le ha sido indiferente. Ha internalizado que las empresas no pueden cortar los suministros y lisa y llanamente no pagan. ¿Eso qué va a ocurrir en el futuro? Tal como le decía el senador Pizarro y la senadora Aravena. Bueno, se le va a crear una carga económica importantísima a miles de familias una vez que esta pandemia concluye. ¿Cómo van a pagar esas deudas? En el caso de las empresas monopólicas, agua y electricidad, podrán cortarle el suministro si no suscriben el convenio y regularizan la deuda. En cambio, en las empresas de distribución de gas, no es necesario para el cliente pagar la deuda. Basta que cambie de gas en red a gas licuado o a parafina o a leña. Y lisa y llanamente dejó una deuda incobrable y sigue satisfaciendo sus necesidades energéticas en materia de gas. Por otra parte, nosotros estimamos que la ley no ha sido muy justa, ¿ya? Y ha creado una desigualdad entre las empresas que operan en un mercado competitivo. Intergas y las empresas de distribución de gas no son empresas monopólicas, tienen competencia, como los supermercados, como las empresas que venden carne, como las empresas que venden leche. Pues bien, solo a las empresas de distribución de gas en red, la ley le impide el corte y le impide ejercer su derecho a cobro. A diferencia de que otras empresas que también son competitivas y que participan en el mercado competitivo, como la leche, el pan, la carne, los supermercados, entonces vemos que hay una desigualdad de trato que esta legislación le impronta a las empresas de distribución de gas en red. Por otra parte, hemos visto que durante toda esta pandemia, el Estado, y muy bien me parece, ha ido en ayuda de los más necesitados a través de múltiples subsidios. Pero en materia de suministro, el Estado ha cargado en la actividad privada el otorgamiento de estos subsidios, a diferencia de lo que ocurre con las otras actividades. Las vacunas son gratis. El año pasado el Estado entregó una canasta de alimentos gratis. No le impuso a los supermercados ni a los mayoristas la obligación de entregar esas canastas y no pagarlas. En consecuencia, si queremos que el Estado ejerza el derecho de ayudar a los más vulnerables, que lo ejerza en igualdad de condiciones. Y por lo tanto, para las familias que no han estado en condiciones de satisfacer los pagos regulares en materia de suministros básicos, bueno, el Estado debería, al igual como lo ha hecho en otras materias y en otras actividades, entregarle los subsidios correspondientes y no imponer que sean las empresas las que apliquen y tengan que soportar estos subsidios que otorga el Estado.
Por esas razones, nosotros estimamos que las empresas de distribución de gas deberían ser excluidas de esta prórroga de la ley de corte y suministro, y las deudas actualmente vigentes se le otorgue a las familias que cumplan con determinados requisitos que podrá definir la autoridad del sector, un subsidio para el pago de las deudas pendientes. Eso es todo, señor presidente, y muchas gracias por habernos dado la oportunidad de participar y dar la opinión en esta honorable comisión. Muchas gracias, señor Pfeffer. Le damos la palabra entonces a Jessica López. Gracias, senador. Quería preguntar si puedo compartir una presentación. No Sí. va a ser ahí. Pedro, está autorizado, ¿no? Ahí está. Sí, ahí está. Muchas gracias. Adelante. Igual lo voy a hacer rápido, pero les agradezco la gentileza. Hacer un breve recuento, senador, presidente, de la gestión durante la pandemia. Desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, se suspendieron todos los cortes de servicio y se repuso el servicio a 13.000 clientes que en ese minuto estaban suspendidos. Y en este año han sido 900.000 las familias que han sido beneficiadas de esta medida. También muy importante, implementamos los planes de continuidad operacional y de cuidado de los trabajadores que permitieron y han permitido durante todo este año, si hacemos un ejercicio de reflexión, mantener el servicio sanitario. Estoy hablando de la provisión de agua potable, de alcantarillado, de tratamiento de agua servida en forma constante, confiable y segura en todas las ciudades de Chile. Yo creo que eso es una cosa bien meritoria. También ofrecimos facilidades de pago desde el inicio de la pandemia, en el primer acuerdo con el gobierno, para los clientes vulnerables, y hemos ido naturalmente adaptando esos convenios de acuerdo a cómo se han ido modificando las leyes. Y en otro sentido, pero también igual de importante, hemos trabajado con municipios y organizaciones sociales para asegurar el acceso al agua a muchos otros personas que habitan en las ciudades y que han tenido dificultades, como son los campamentos y otros asentamientos. Ahora estamos en un minuto en que anunciamos la prórroga del beneficio del no corte por 6 meses adicionales, mientras la pandemia se mantenga. Yo creo que no hay de otra. Y eso sí, tomar conciencia que con esto se van a completar 20 meses de suspensión de la medida de corte a las personas que no han pagado. Y el impacto que esto ha tenido es que hoy, a marzo, cerca de 750.000 clientes se mantienen con 2 y más cuentas impagas. Efectivamente, como dice el superintendente, a marzo ya habían muchos clientes impagos, pero la composición es radicalmente distinta. De estos clientes, el 60% tiene más de 4 cuotas impagas, lo que hace ya muy difícil de regularizar esa deuda. Estamos con una ley cuyo beneficio para la postergación y prorrateo sin recargo es para las personas que integran el 60% de los hogares más vulnerables en un periodo máximo de hasta 36 meses. Reiterar que las empresas de todos los tamaños han sido capaces de ordenar su operación y establecer la operación en pandemia de manera de mantener inalterados los servicios que presta la industria sanitaria. El impacto de la pandemia a nivel agregado se observa aquí. La facturación, vale decir el consumo, los metros cúbicos facturados cayeron en un 2,4%, eso es un impacto bien importante en lo que ha sido tradicionalmente la operación de la industria, con las caídas más importantes, por supuesto, de los clientes comerciales y los clientes institucionales. Y lo más duro, la recaudación, que bajó en el año 2020 en un 6%, esencialmente por la menor facturación y también por el no pago de las cuentas. Y aquí está el tema, las empresas están acumulando un stock creciente de deudas sin paga. Eso significa que se han reducido sus ingresos por esta menor recaudación. Hay que agregar a eso que los costos de operar en pandemia han sido superiores
por todas las medidas de seguridad y de confinamiento que se han debido adoptar. Otra cosa bien interesante de observar es que el stock de cuentas impaga igual paga IVA y paga todos los otros impuestos asociados. Vale decir, si miramos que hay cerca de 250 millones de dólares que la industria está acumulando en términos de cuentas impaga, de esos 250 millones de dólares, alrededor de 50 han sido IVA que las empresas le han pagado al Estado y naturalmente como las cuentas de agua no se han pagado, no se han podido recuperar. Entonces, eso es una situación un poco particular, por decirlo menos, ¿no? Han sido las empresas también capaces de mantener, a partir de las personas y los clientes que sí están pagando, su ciclo de pago regular de remuneraciones, proveedores, contratistas, así como los recursos destinados a los proyectos de inversión, que se han seguido desarrollando en bastante normalidad. Esto ha generado objetivamente una alta exigencia financiera y de mayores costos para todas las empresas sanitarias, golpea algunas más que otras, pero todas se han visto afectadas y algunas han debido negociar o reacordar sus condiciones de emisión de bonos o de adquisición de créditos y en general han aumentado su endeudamiento. El otro punto, presidente, importante, que no nos olvidemos en el contexto que estamos. Llevamos ya 12 años de sequía y de eventos hidroclimáticos que han impactado la operación en la industria en forma bien significativa y han transformado la industria en términos de el foco al que hoy se dirige. Hoy día el cambio climático nos exige un nivel de inversiones muy alto porque debemos asegurar el suministro, aumentar la seguridad hídrica hoy y también para el futuro. Las inversiones tienen que hacerse con sentido de futuro y también la resiliencia de la infraestructura por estos eventos hidroclimáticos. En enero tuvimos uno y de las ciudades. La industria en el año pasado invirtió 500 millones de dólares, 505, y creemos que en los próximos 20 años ese ritmo se tiene que mantener porque los desafíos en términos de adaptación al cambio climático y en términos de desafíos ambientales que estamos enfrentando, así lo van a demandar. En concreto, presidente, el impacto ha sido este. Hoy día, más bien a marzo, 738.000 clientes con 2 y más cuentas pendientes de pago. Esto significa personas que en ese mes uno podría pensar que existía la facultad de cortar. La deuda impaga, que subió un 58% desde el inicio de la pandemia, hoy día alcanza 168.000 millones. Hay 12.000 clientes morosos, un poquitito más, con consumo sobre 60 metros cúbicos, presidente. ¿Y por qué le digo esto? Porque el consumo medio y el consumo normal de una familia chilena es de 13, 14, 15. Entonces aquí estamos hablando de más de 60 metros cúbicos, de 100, de 200, y que son tan morosos. Y algunos con morosos hace 10 meses, 8 meses. Entonces ahí tenemos un tema que es un efecto indeseado. Se han firmado 150.000 convenios directos de las personas con las empresas sanitarias y 52.000 con el plan del COVID. Esta es la situación, presidente, de la deuda, cómo se ha ido acumulando y cómo se ha ido incrementando y cómo se va a seguir incrementando de aquí a finales de año. De 4 a 6 cuentas y de 7 y más cuentas, que son las que a nosotros más nos preocupan, los clientes son esos 416.000 y con una deuda media que en un caso son 120 lucas más o menos y en el otro son más de 400.000 pesos. Bueno, estas personas que consumen más de 60 metros cúbicos, presidente, tienen una deuda que es como de 1.700.000 pesos. Entonces, eso es complejo. Tenemos 2 temas que son los más importantes. Primero, cómo nos hacemos cargo de las deudas acumuladas. Y aquí nos vamos a tirar a la piscina porque creemos que este es un tema que no puede seguir sin abordarse, sin conversarse. El primero es un incremento transitorio al subsidio de agua potable por 2 o 3 años, mientras esto dura
y en qué medida esto se puede considerar en el presupuesto de la nación del próximo año. Hoy día hay 700.000 familias solamente beneficiadas con este subsidio. Este es un subsidio que está muy bien evaluado por el Estado y hoy día nosotros estimamos que ese subsidio habría que incrementarlo en un 30% en su monto para dar cabida a las personas que hoy día están muy, muy impactadas. También nos parece que es una buena solución incorporar una garantía del Estado, así como la banca tiene su FOGAPE y el FOGAPE garantiza los créditos en beneficio de las pymes y también de las personas y también de la banca. Bueno, ¿en qué medida podemos incorporar esa garantía del Estado en beneficio de las personas y en beneficio, en este caso, de la industria sanitaria o de la industria de servicios básicos para todas aquellos convenios de postergación y prorrateo que se suscriban con las empresas sanitarias que hayan suspendido los cortes? Incorporar una garantía del Estado también es otra posibilidad. Y finalmente, naturalmente, sabemos que para resolver este desafío la industria también tiene que estar disponible y nuestra opinión es que la mejor manera de hacerlo es incorporando mecanismos de incentivo al cumplimiento oportuno del pago. Lo que ha sucedido en todo este año es que naturalmente las cuentas de servicios básicos han quedado un poco abajo en la prioridad de los gastos de la familia, lo podemos entender, comprender. Sin embargo, necesitamos que cuando el país se recupere, estas obligaciones se pongan de nuevo en la nómina de los pagos que las familias deben hacer y por lo tanto estimular eso a través de incentivos es un aporte que la industria puede hacer a esta situación. Y en relación con los proyectos en trámite, presidente, esta es mi última lámina. Estamos claros, la nueva prórroga es necesaria por el no corte, no tenemos ninguna duda de eso. Hoy día el no corte es universal. Sin embargo, nos parece que es indispensable mantener la focalización para el beneficio de prorrateo de las deudas que son sin recargo. Si no, se va a incrementar la carga financiera en forma muy indiscriminada. Se beneficia a estos clientes de altos ingresos y altos consumos que en realidad han aprovechado la ley para postergar sus pagos, pero no podemos aceptar que además aprovechen el beneficio del prorrateo sin ningún recargo. No se justifica, no tiene fundamento. Y también existe un riesgo que para las familias, para los poseedores de viviendas, de pequeños departamentos que tienen arrendados, de repente si se instaura la reprogramación, la repactación automática, ellos puedan después verse enfrentados a deudas de sus arrendatarios que no han sido pagadas. Eso es una breve reseña de los servicios que otorga la industria y de su dimensión en el país. Presidente, eso nomás son dos temas. Cómo nos sentamos a conversar sobre la deuda que se ha acumulado, que de verdad es una cosa grave y se va a seguir agravando, se va a seguir aumentando de aquí a fin de año, al menos. Y lo otro es cómo se ejecuta la prórroga en la que estamos, en la que está ocupada la comisión hoy día y que tiene que ver con mantener la responsabilidad de la focalización de algunos beneficios, presidente. Eso, muchas gracias por haberme escuchado. Gracias. Está pidiendo la palabra, tengo que ver aquí la pantalla, Jorge Rivas. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todos y todas. Yo creo que la asociación gremial entregó muchas cifras. Yo no los quiero aburrir con más cifras porque yo quería de alguna manera confirmar las cifras que disponemos nosotros de la superintendencia, que son bastante parecidas a la de la asociación gremial. Así que simplemente prefiero confirmar algunos conceptos. Efectivamente, ha ido aumentando indudablemente el número de clientes morosos, desde un pic que fue en agosto, logró ir un poquito a la baja y ha seguido con cierta tendencia a la baja, pero muy leve. Hoy día tenemos 576.000 clientes morosos con 61 días o más, ¿ya?
Solo mencionar que en un año normal ese número está en orden a 300.000. 300.000 clientes morosos en un año normal, con 61 días o más, y ahora estamos en 576.000, prácticamente el doble. Sin embargo, la deuda viene al alza. Se ha estabilizado la cantidad de clientes morosos con una pequeña tendencia a la baja durante este 2021, muy, muy leve, pero la deuda está aumentando y en ese sentido los números que muestra la asociación gremial están claros, digamos. Las deudas con más meses morosos cada vez son más altas y nosotros vemos que respecto de las deudas ya se ha pasado en un año normal que siempre bordeaban los 100.000 millones de pesos. Hoy día están en 186.000 millones de pesos, como deuda de 61 días o más. También prácticamente se han duplicado esas deudas. Y la verdad es que son cifras significativas, son cifras importantes, en donde nosotros recogemos la inquietud de que esta deuda ya va a ser difícil para varios clientes de este grupo saldarlas, porque son deudas importantes donde se les va a recargar por 1,5 veces, incluso más, su cuenta, que hoy día ya es difícil de pagar. Por lo tanto, al prolongarse la ley, que yo creo que estamos todos muy de acuerdo que se tiene que prolongar la ley, las deudas van a seguir creciendo. Ya vienen al alza y por lo tanto van a seguir creciendo. Y eso es un punto de inquietud, evidentemente. Creemos que está muy claro que hay que prolongar la ley, pero no podemos dejar de posponer la discusión de qué va a pasar con esta deuda, que hoy día ya es muy alta y va a seguir creciendo. Así que nosotros ya hemos tenido bastantes conversaciones con las empresas sanitarias. Bueno, ha planteado ahora el gremio su postura, pero ya tenemos que ir conversando porque es un problema que puede ser grave en algunos meses más. Así que simplemente era ratificar eso. Tenemos una cantidad de personas que se han acogido al beneficio que es muy baja. Solamente en torno a 55.000 familias se han acogido al beneficio de la ley, han hecho su trámite de un universo de 576.000 clientes morosos, es decir, solamente un 10% de la gente que está morosa ha hecho su trámite. Y la verdad es que creemos que no es por falta de difusión. Hemos instruido permanentemente a las empresas sanitarias para que hagan una difusión del beneficio, de acercarse a firmar los documentos, pero la gente no lo está haciendo y de eso hay que hacerse cargo. Probablemente la gente no lo va a hacer hasta que ya termine el periodo y tenemos que recuperar yo diría la cultura de pago. En algún minuto hay que recuperar la cultura de pago de las cuentas, que es algo que caracteriza al sistema. Este sistema se sustenta por el autofinanciamiento, es decir, que la gente pague sus cuentas. Es la única manera de sustentar este modelo. Así que era simplemente eso, presidente, ratificar la cifra de que hay una situación que es preocupante. El aumento de la deuda no ha parado, está todo el tiempo aumentando esta deuda. Si bien los clientes morosos se han estabilizado, pero la deuda sigue aumentándose y eso es lo que vemos con preocupación. Eso solamente, presidente. Presidente. Senador Pizarro y después la senadora Aravena. Sí, perdón, Carmen Gloria, muy breve. No se preocupe. Muy breve. Mire, el equipo de asesores nuestro, de la oficina nuestra y con aporte de profesionales e ingenieros de la Universidad de Santiago, han elaborado una propuesta que implica un compromiso, una participación de todos los actores que estamos involucrados, porque aquí tenemos un problema en lo social urgente que lo tienen los usuarios, las personas, los consumidores, ¿no es cierto? Eso
por lo que hemos estado hablando acá, implica que también hay un problema de carácter económico que hay que encarar, tanto para las personas que se están endeudando como para los operadores o las empresas. Y nosotros tenemos un problema político, presidente, un desafío político, que es el que no nos podemos hacer los lesos, porque alguien en algún momento se va a tener que hacer cargo de estas situaciones. Entonces a mí me parece que el gobierno y nosotros acá en el Congreso, frente a esta dinámica que es urgente en lo social, que genera un cuadro económico complejo y que además, desde el punto de vista del cuestionamiento que se hace hoy día a la política, que no es capaz de resolver integralmente estos temas, no nos podemos quedar solos. Para nosotros la solución fácil decía aplacemos y después que otros se hagan cargo del problema. ¿Y quién responde después? Frente a las personas nos van a reclamar, como nos reclaman respecto del IFE, como nos reclaman respecto del bono clase media, como nos reclaman respecto del FOGAPE, etcétera, etcétera. Entonces yo le puedo hacer llegar la propuesta, presidente, a todos los miembros de la comisión y por supuesto a los representantes de los distintos tal, y eso es lo que le quería pedir como acuerdo a la comisión. De aquí a mañana o jueves organicemos una reunión de trabajo concreta con el ministro de Hacienda y los ministros respectivos que correspondan. Me imagino que tendrá que ser Economía y al menos el Ministerio de Desarrollo Social, porque encaramos integralmente esta cosa y le buscamos una solución o va a ser una bomba de tiempo. Y a mí me parece que es un acto mínimo de responsabilidad que podamos hacer eso, presidente. Eso es lo que le sugiero. Senadora Aravena. Primero, concordar plenamente con lo que ha planteado el senador Pizarro en términos de que esto tiene un problema hoy día multisectorial que hay que abordar de manera responsable, no solamente como se plantea, ¿cierto?, cumpliendo con el aplazamiento de este proyecto, sino que también haciéndonos cargo de las consecuencias que son evidentes de todos los expositores. Queda claro que muy pocos se han acogido al convenio. Y yo en ese contexto le envío a la comisión una breve redacción que puede ser mejorada, pero que independiente de lo que está planteando el senador Pizarro, que lo acojo plenamente, creo que sería importantísimo que para acogerse, digamos, al no corte debiera ser obligatorio la firma del convenio. Yo creo que ese fue algo que desde la práctica nos hemos dado cuenta que era muy necesario que quedara explícitamente claro en la ley que frente a una situación, digamos, de prorrateo, no hay corte, pero que no quede al libre arbitrio de las personas decir, bueno, da lo mismo si me acojo a convenio o no, porque no me van a cortar ningún suministro. Y hay una redacción que planteo que en el fondo dice, para acogerse a lo dispuesto en el artículo 1 de la ley, quienes tengan deudas con una antigüedad mayor a 3 meses deberán acogerse a lo dispuesto en el artículo 2 de la presente ley, que es lo mismo que estoy planteando. Entonces, más allá de que coincido plenamente con lo que plantea el senador Pizarro de tomar esto con mayor integralidad que solamente el aplazamiento, creo que es obligatorio que nosotros nos hagamos cargo del resultado de no haber incorporado la obligatoriedad del convenio en esta ley, porque claramente de un 10% de adherencia al convenio implica que necesariamente debió ser obligatorio y no es ni un pecado, si finalmente estamos en pandemia todos los años y claramente esto es un aprendizaje para la comisión también, pero esa es mi propuesta, senador, que podamos conversarlo y poder incorporar, más allá de lo que veamos en temas integrales, la incorporación obligatoria de esta norma. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Bueno, tenemos que ver cómo vamos a seguir con la tramitación de este. Yo comparto todas las aprensiones que plantea Jorge, pero creo que crece el ámbito de competencia a ver el tema integral, pero si no hay integral de gobierno, algo que una hipótesis que no hay que desechar, podríamos perfectamente a contar de junio, o sea, los 80 días posteriores a la aplicación de la ley, para firmar los convenios, personas que no están en condiciones de pagar si le empieza a cortar el suministro y que cumpla con los requisitos que establece la ley. Estamos hablando de personas que hayan firmado convenios, no personas que inicialmente, como no le cortan, no pagan y por tanto se olvidan, que es la hipótesis que plantea la senadora Carmen Aravena, que es una hipótesis que hay que también analizar. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con este proyecto de ley en particular? Porque a mi entender, lo que plantea Jorge, algo que debiera ser asumido conjuntamente con la Comisión de Hacienda y depende de la voluntad del gobierno de otorgar alguna especie de subsidio o ayuda
para enfrentar esta situación dramática que se ha producido. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con el proyecto de ley en particular? ¿Cómo vamos a seguir tramitándolo? Independientemente que acojamos la propuesta de Jorge con una mirada integral. Senador Durán. Creo que es la que no se hace. ¿Perdón? Pero tiene razón. José Miguel. Concordando plenamente con lo planteado y esperando el documento que nos va a compartir el senador Pizarro, creo que tenemos la obligación de poder evaluar esta norma que hoy día, esta ley que se ha presentado, en dos caminos. El primero es buscar la alternativa de prorrogar esta ley en un tiempo prudente, de acuerdo también a lo que ha establecido la senadora Aravena, que quienes se acojan a esta programación sea con firma de convenio, y también conocer por parte de las empresas eléctricas, por parte de las empresas de gas y de las empresas de agua, qué cantidad de clientes que hoy día no están pagando están con sobreexceso de consumo, estableciendo que si bien en el agua tenemos un consumo mínimo establecido en la norma, no sé si eso, creo que no lo tenemos, también en materia de energía y en materia de gas. Y por otro lado, avanzar con la propuesta del senador Pizarro, que en mi posición creo que perfectamente puede dar origen a otro proyecto de ley que tiene que ver cómo finalmente vamos a enfrentar la situación de pago de los clientes al término de la pandemia. Gracias, presidente. ¿Podríamos avanzar en paralelo, pregunto? Yo le iba a plantear lo mismo, presidente, disculpe, coincido plenamente con el senador Durana, yo creo que tenemos que avanzar en paralelo. Estamos obligados a hacerlo porque al final del día nosotros no tenemos atribuciones para plantear subsidios u otras o garantías como también se planteó aquí. Entonces yo avanzaría con el proyecto actual y en paralelo haría lo que plantea el senador Pizarro, porque esto va a ocurrir, o sea, no es algo que estemos pronosticando de manera irresponsable. Esto va a pasar y hay que hacerse cargo en el futuro de lo que va a pasar con las personas que no tienen cómo pagar. Pero yo haría las dos cosas. Esa sería mi sugerencia y vuelvo a retomar el tema de la importancia del convenio pago. Gracias. ¿Sería posible que convocáramos una sesión a los ministros de Hacienda, Economía, Minería y Energía y Obras Públicas para la mirada integral a la cual ha hecho referencia el senador Pizarro? Y que en paralelo siguiéramos tramitando esta iniciativa, porque son dos cosas distintas. Estamos viendo cómo se aborda después de superada la crisis una eventual deuda que puede ser extrema en algunos casos, pero por otro lado seguir tramitando esta iniciativa entendiendo que tenemos pocas semanas para que se empiece a aplicar el régimen ordinario que habilita el corte y que en el contexto de la pandemia puede ser especialmente dramático. Imaginémonos que hay una medida sanitaria que la gente no puede salir a la calle y tiene cortada la luz y el agua. O sea, eso también tiene un efecto tremendo. Entonces, es algo que tenemos que resolver. Entonces, ¿podríamos avanzar en paralelo? Ya, podríamos quedar citados. La Comisión Unidas de mañana con Hacienda se revocó la citación porque efectivamente el proyecto de ley contenía unas propuestas que fueron incorporadas a través de una indicación en un proyecto que fue aprobado, gran parte de ese proyecto de ley. Entonces no tiene sentido su tramitación. Entonces podríamos quedar convocados mañana a las 9:30 para continuar con la tramitación de este proyecto. Y podríamos convocar para el próximo martes a los ministros de Hacienda, Economía, Minería, Energía y Obras Públicas para el tema integral. No sé si les parece. Trata de convocarlos para mañana, presidente, porque... Bueno, convoquémonos para mañana, y los que lleguen. Hay algún piso. A lo mejor el gobierno nos dice inmediatamente, mire, no olvídense, yo no me meto en esto, no tengo nada que hacer. Bueno, esa es una alternativa. Ya será problema del gobierno, pero a mí me parece que el gobierno debería ser el más interesado en buscar una salida integral a esto. Ya, convoquemos entonces para mañana ministro de Hacienda, Economía, Minería, Energía y Obras Públicas con la mirada integral. Y continuamos con la tramitación del proyecto. Yo veo los siguientes temas dentro del proyecto de ley. El primero se refiere, voy a hacer el resumen de lo que ya dije, pero voy a agregar otros temas más. El plazo de prórroga de la aplicación de la ley.
el número de cuotas en que se puede repactar, la eliminación de los requisitos o la ampliación de cobertura o nada. Dentro de ese ámbito, agrego ahí un tema nuevo que planteó la senadora Aravena, que es que se puedan acoger al beneficio de no corte, que es lo que entiendo que planteó la senadora Aravena, aquellos que suscriban el convenio de pago o de repactación. El otro tema es la prórroga automática de la aplicación de la ley en caso de que no se haya superado la situación de pandemia de aquí al plazo que establezcamos como prórroga de la ley, que es el artículo 11 que está propuesto en el proyecto de ley. Y hay otros dos temas que no han sido planteados por los parlamentarios, pero han sido planteados por la industria, y por tanto yo los planteo. Uno se refiere a la situación de las empresas de gas, que se ha planteado que no son de carácter monopólico y por tanto no tienen las condiciones de cobro que tienen las demás empresas que a través del corte de suministro. Estamos hablando en régimen ordinario. Y el tema que insinuó el senador Durana, que es eventual límite al consumo de agua para acogerse a beneficios, que es algo que se planteó en la tramitación anterior y que no hubo mayoría para incorporarlo. Lo planteo como tema, no dado mi postura al respecto, no significa que esté de acuerdo en nada por el estilo, pero con el objeto de sistematizar el debate, creo que es necesario que estos temas, estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 temas debieran ser abordados en la discusión legislativa del proyecto. No sé si hay otro tema que debiera ser abordado. Presidente, no, básicamente, perdone, ¿puedo cambiar una consulta? ¿Podremos contar con los 5 ministros mañana? Aquí hay varios representantes de los ministros. Yo creo que sería bueno que si hay funcionarios, digamos, de los ministerios, planteen al tiro si es posible, porque de lo Pero contrario... son los subordinados de los ministros. Pero por lo menos conocerán la agenda de sus ministros. Es posible, yo entiendo que va a estar presente el ministro subsecretario de Energía sí o sí. Ya, no sé si no es necesario que estén los ministros, da lo mismo. Lo que pasa es que no, yo creo que por la magnitud de lo que plantea Jorge deberán estar los ministros. Por eso mismo es que no sé si van a estar mañana. Y en particular el ministro de Hacienda. Porque ningún ministerio va a comprometer gastos si es que no tiene la venia del Ministerio de Hacienda o del director de presupuesto, para decir las cosas como son, seamos realistas. Todos sabemos que en Chile cambian los gobiernos, pero Hacienda se mantiene intacto. Señor Rodríguez, usted me pidió la palabra. Presidente, muchas gracias por la palabra. Un solo minuto. Hoy asistimos con Jorge Rivas como superintendente de servicio sanitario. Bueno, yo soy el coordinador legislativo del Ministerio de Obras Públicas, por eso le pido la palabra. Y lo que usted dice tiene razón, la subordinación al ministro. Pero vaya a eso, yo creo que es un poco complejo contar con los 5 ministros pensando en su agenda. Yo simplemente puedo hablar por el ministro de Obras Públicas, pero la verdad es que va a ser complejo mover su agenda de un día para otro. Y no sé si ocurrirá lo mismo, imagino que sí, especialmente con el ministro de Hacienda. Reunir a 5 ministros de un día para otro es bastante complejo, a mi modo de ver. Perfecto. Intentemos, bueno, vamos a hacer la citación y si no nos vamos a dejar citados para el próximo martes. ¿Ya? Lo que pasa es que Jorge viene con el poder de la Comisión de Hacienda, del Senado, que es una comisión bastante más poderosa que la de Economía. Presidente, entonces... Perdón, Pedro. Sí, es que acá tengo 4 ministros, el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, el ministro de Energía y el ministro de Obras Públicas. ¿Cuál sería el 5º ministro? Desarrollo Social. Desarrollo Social, perfecto. Gracias. Ya, dejemos los convocados para mañana y dejemos los convocados para el martes. Mañana y el martes. No sé, a ver, convoquémonos para mañana y de acuerdo a cómo nos vaya mañana, convocados para el martes, para no hacer de las convocatorias. Perfecto, tiene sentido. No sé si hay otro tema. Sí, presidente, disculpe que sea molestosa, pero hay un plazo de indicaciones para el boletín 13.802-03, el de modernización de procedimientos concursables, y la verdad es que está complejo el proyecto, son muchos artículos y estamos trabajando los equipos, pero esto vencería el 23 de abril. ¿Habrá alguna posibilidad de que pidamos unos días más de plazo? Si es que los demás senadores obviamente están de acuerdo, pero de verdad, si queremos hacer un buen trabajo, necesitamos unos días más. Perdón, no lo escuché bien. ¿El plazo para qué?
senadora? Para plazo de indicaciones, para el proyecto de modernización de procedimientos concursales, que es muy largo el proyecto, tiene muchos artículos Sí, y estamos trabajando, pero no sabemos si vamos a tener todo terminado el 23 de abril. Entonces, no sé si usted está de acuerdo que pudiéramos pedir unos días más. Sí, Pedro, ese plazo fue establecido por la sala. Por la sala, sí. Lo Ya, puede entonces, pedir cualquier senador. Tiene más fuerza si lo pide en la sesión una de comisión. la tarde, Carmen Gloria, prórroga. ¿Qué plazo te parece prudente? ¿2 semanas más? 2 semanas Después del más y 23. con eso estamos, presidente. Ya, entonces, tiene más peso si lo pide el presidente de la comisión. Claro, por no, acuerdo usted de también comisión, tiene, sí. usted también tiene mucho peso. No, es por peso, es por peso, es por peso. Yo peso más, es verdad, yo peso más. No Pero lo peso sé. político también la senadora no tiene mucho. Ya, entonces, ¿les parece que pidamos el plazo hasta el viernes 7 de mayo? Perfecto. Mira, lo que pasa es que no tiene mucho sentido el 7 de mayo porque la semana siguiente va a ser distrital. Porque sí. la primera de las elecciones va a ser distrital. Entonces, claro, ¿de qué sirve que llegue la elección del 7 de mayo si no vamos a poder tramitar la semana siguiente? Entonces, vámonos directamente al 14 de mayo. Perfecto. Muchas gracias. Ya. Entonces, pedimos hoy día, si me mandan el boletín, el número de boletín para hacer la Yo le discusión. recuerdo, yo le mando los antecedentes, presidente. Ya, para el 14 de mayo, perfecto. No sé si hay otro comentario. Quedamos convocados mañana a las 9:30. Perfecto. Bueno, habiéndose cumplido los objetos de la sesión, se levanta. Recording stopped. Muchas gracias. Está muy bien.